Buenos días, queridos amigos. Feliz año 2022, feliz año nuevo. Otra vez regresamos con todo gusto, con todo brío, con toda la intención y le damos muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias, que Dios les bendiga. Como siempre, es un placer. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, y soy pastor de la ciudad de Ajalpan y de San Sebastián. Y vamos a orar para empezar a compartir algo de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que tu santa palabra nos limpie, nos transforme, nos cambie, nos ayude. Señor, queremos pedirte, Señor, que este año 2022 seamos mejores para ti. Seamos más apartados, más siervos, más obedientes. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son felices en su país, en sus iglesias, en sus casas, con sus vidas, con sus trabajos, con sus familias, con sus economías? Y creo que mucho depende de la actitud que tomemos ante la vida este 2022. Pero yo quiero invitarle a que entremos a 2022 con nuevos ojos y con nueva mente, una mente renovada. Y quiero empezar a hablarles de un hombre que provenía de Ur de los Caldeos, un territorio probablemente ubicado en el actual Irak, un lugar de gran prosperidad en su tiempo y creo también actualmente, pero caracterizado por un politeísmo extremo, es decir, el culto a muchos dioses. Este hombre del que les voy a hablar era un idólatra, igual que su familia. Tenía dioses como dedos en las manos o aún más, y a todos ellos los quería adorar y quería servir. Pero resulta que un día el Dios verdadero, el Dios de usted, el Dios de los católicos y el Dios de los cristianos, el Dios verdadero se le apareció a este hombre llamado Abraham. Y en Génesis 12:1 dice lo siguiente: pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a los que te maldijeren, también yo los maldeciré, dice Dios, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, antes de Abraham no había Israel, y antes de que Abraham conociera al Dios verdadero, era un idólatra, tenía muchísimos ídolos, dioses. Pero Dios eligió a Abraham y lo separó de sus familiares, precisamente por idólatras, para fundar un pueblo para Dios, un pueblo especial, escogido por Dios, entre los cuales se mantuviera la verdadera adoración hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera a dar a conocer a Dios. Y bueno, desde ahí en adelante, Abraham y su simiente y sus generaciones son casi el único tema de la historia de la Biblia.
todo lo que hicieron sus generaciones. La palabra dice que Dios probó a Abraham para ver si él podía creerle a Dios y si él podía amar a Dios más que a todo, y así poder dejar voluntariamente todo para ir en pos de Dios. Quiero que recalcar la palabra voluntariamente. Dios no obliga a nadie para que lo siga, para que lo ame, para que le crea, no. Y queridos amigos católicos y cristianos, creo que eso es lo que hace Dios con todos sus hijos. Revisar los niveles de fe y los niveles de amor. Dios siempre quiere saber cuánto le amamos y cuánto le creemos. ¿Sabe? Si nos preguntamos por qué Dios le pidió que se fuera de su casa, de su familia, de su pueblo, de su parentela, que lo dejara todo, bueno, quiero decirles que como ellos eran idólatras, sus parientes, la casa de su padre y de su madre, serían siempre una constante tentación para él. No podía seguir con ellos sin el riesgo de que lo contaminaran, de que intentaran convencerlo de volverse a la adoración de los ídolos. Y yo quiero decirles algo, amadísimos hermanos, quienes dejan sus pecados y se vuelven a Dios, ganarán lo indecible con el cambio. Es decir, el Dios de los cielos siempre recompensa lo que nos quita. Hay algunas cosas que dejar porque ofenden a Dios, porque están en contra de la palabra de Dios. Y yo quiero puntualizar y decirles, queridos amigos, que la orden que Dios le dio a Abraham en gran medida es igual que el llamamiento de Dios a que pertenezcamos a su reino, a que recibamos el evangelio. Es decir, los afectos naturales, el afecto a papá, mamá, hermanos, tíos, primos, parientes, deben quedar en un segundo término y darle paso a la gracia de Dios. ¿Por qué? Piense un segundo. ¿Qué aprendimos en nuestras casas que probablemente no le agradaran a Dios? Bueno, aprendimos algunos a pelear, a tomar. Algunos aprendieron a discutir, algunos a no dejarse, algunos a engañar, no lo sé. Pero por eso Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa. Son un mal ejemplo, y no estoy diciendo que todas las casas sean en lo general, pero por ejemplo conocí a un amigo que jugaba muy bien el béisbol y decía que por aquí terminaba el béisbol y era borrachera segura. A su servidor le gustaban los caballos de carreras, cuarto de milla, y era un ambiente para emborracharse, para apostar, un ambiente de pistolas, de bravucones y hasta de peleas. Y por eso es que Dios nos dice que el pecado y todas las oportunidades para pecar deben abandonarse, y en particular las malas compañías. Dios le pide a Abraham que deje todo, que se vaya, pero a cambio le da Dios a Abraham muchas promesas grandes y preciosas. Todos los preceptos de Dios van acompañados con promesas que Dios tiene para el obediente. Si Abraham no se hubiera ido de su casa, de su tierra, de su parentela, a la tierra que Dios le mostraría, no recibiría las promesas de Dios. Repito, todas las promesas van acompañadas, o todos los mandamientos van acompañados de hermosas promesas solo para el obediente. Y quiero mencionar las promesas.
para que se dé usted cuenta que esas promesas son también para usted y también para mí. Dios le dijo como primer promesa que se fuera y que Dios haría de él una nación grande. Cuando Dios sacó a Abraham de su pueblo, le prometió hacerlo cabeza de otro pueblo, una nación grande. Y yo le pregunto, ¿será Israel una nación grande? ¿Cuántos de todos nosotros sabemos que la mayoría de los premios Nobel se los ha ganado Israel? En la historia del premio Nobel es Israel el que va a la cabeza. ¿Cuántos saben que tiene un ejército antiterrorista considerado el mejor del mundo? ¿Cuántos saben que pudo hacer que un desierto se volviera un vergel? Bueno, Dios cumplió su promesa, lo hizo una gran nación. Segundo, Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Y sabe, todos los que en verdad hemos seguido a Dios, hemos visto la bendición de Dios. Si usted algún día se decide a seguir a Dios con todo su corazón, usted puede estar pleno, seguro, de que heredará la bendición de Dios. Tercero, engrandeceré tu nombre. El nombre de los creyentes obedientes ciertamente será engrandecido. Le voy a contar un capítulo de la vida de Abraham. Imagine que Abraham salió con un estatus de clase media, para no decir más, clase media, y Dios le dice que lo va a bendecir. Y bueno, un día hubo hambre en la tierra donde estaba Abraham. Y Dios le dice que vaya a Egipto. Y va a Egipto. Y en el camino Abraham, para protegerse, le dice a su esposa Sara, que por cierto era preciosa, que ella diga que es su hermana, para que no sea que algún hombre prominente le guste Sara y por quedarse con ella mate a Abraham. Y entonces todos los príncipes la miraron como hermosísima, pero el faraón la mandó a traer a su casa. Y lo primero que hizo Faraón es ponerla en aceites, en perfumes, es decir, prepararla para un encuentro íntimo con el Faraón. Cuando estaba cerca el momento para que el Faraón se encontrara con esa mujer, Dios hirió a la nación de Egipto. Y le dijo a Faraón, cuídate de tomar a esa mujer, porque es la mujer del profeta. Vea, antes era un idólatra, ahora es el profeta. Así dice la Biblia. Y haz que él ore por todo tu pueblo para que yo sane a Egipto. El faraón llama a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste dándome ocasión de que yo pudiera tomar a tu mujer? Y Abraham le dice, porque tuve miedo de que alguien le gustara a mi mujer y si dijera que era yo su marido, me mataran por causa de ella. Y entonces, amados, Faraón le pide a Abraham que ore por él para que sane todo su pueblo. Abraham lo hace y en ese momento Faraón le entrega asnos, vacas, camellos, ovejas, siervos, siervas, dinero, oro, todo lo que usted quiera. Amados, ese es el Dios que nos dice que nos va a bendecir y que siempre lo cumple. Engrandeceré tu nombre. Ahora ya es el profeta. Cuarta promesa, serás bendición. Los hombres buenos son una bendición para su ciudad, para su comunidad y para su país, porque hacen el contrapeso de la maldad de este mundo. Quinta bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Amados, Dios siempre se preocupa de que nadie
sea un perdedor. Si invertiste tiempo, Dios te va a remunerar. Si invertiste servicio, Dios te va a pagar en abundancia. Todo el favor que hagamos al pueblo de Dios, que hagamos a los hijos de Dios, siempre habrá una remuneración. Sexta y última promesa dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se estaba refiriendo obviamente a Jesucristo, que viene del linaje de Abraham. Él es, sin duda alguna, la gran bendición que recibió el mundo, la más grande bendición que jamás haya existido. La verdadera bendición, amados, empezó a partir de Abraham. Y no le estoy quitando el mérito a nuestro Señor Jesucristo, pero aún Jesucristo vino del linaje de Abraham y de su descendencia. Por medio de Abraham tenemos la Biblia, los que la valoramos. Por medio de Abraham tenemos un Salvador, Jesucristo, que nació del linaje del rey David, descendiente de Abraham. Por medio de Abraham tenemos el Evangelio del Nuevo Testamento, y por medio de Abraham tenemos un destino, la vida eterna, el cielo. Queridos amigos, ellos son, Abraham y sus descendientes, el árbol, la raíz, la cepa, el pie de cría sobre el cual se ha injertado la iglesia cristiana. Y cuando digo cristiano, estoy incluyendo católicos y cristianos, todos los que creen en Cristo. Amados, quiero que piense en Abraham estando en su casa con una economía media, y Dios le dice que se vaya y que deje todo y que Él le va a mostrar una tierra. ¿Sabe? Abraham le creyó a Dios, creyó que la bendición del Dios Todopoderoso supliría todo lo que él pudiera perder o dejar. Él me dice que deje mi casa. Sin duda Dios me va a dar otra casa, mi familia me va a dar otra familia, mi parentela, y así fue. Creyó que Dios proveería y cumpliría todas las promesas y aún más. También sabía Abraham que la desgracia siempre sigue a la desobediencia. Al final del camino, los que deciden no creer y no obedecer a Dios verán su desgracia en este mundo y en la eternidad. Por tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que decidir si vamos a seguir a Dios y si vamos a creer en Dios. Bueno, todos los creyentes verdaderos están justificados por la fe en Jesucristo y tienen paz para con Dios. Algunos hombres del mundo, al momento de morir, gritan, se paniquean, tiemblan: no me quiero morir, porque no tienen paz para con Dios. Pero los que hemos confiado y creído en Dios, decimos lo que decía el apóstol Pablo: para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Todos los creyentes siguen el camino y no se desalientan por las dificultades, por las tormentas, por los problemas. Tampoco son arrastrados fuera del camino por los deleites del mundo y lo que el mundo nos ofrece. Los que se dirigen al cielo saben que tienen que perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Y eso es lo que tenemos que aprender en el camino del 2022. Obediencia a Dios, confianza en Dios. Ciertamente, si obedecemos, triunfaremos. Ciertamente, finalmente tendremos consuelo, esperanza, amor y una eternidad asegurada por parte de nuestro Dios. Y bueno, vamos a ver la respuesta de Abraham al llamamiento de Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:8 que por medio de la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir
al lugar que habría de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Tan solo por fe. Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Le creyó a Dios y salió en pos de Dios. Y ustedes, conocedores de la palabra, dirán: pastor, pero eso es Antiguo Testamento. Bueno, te voy a decir el pasaje paralelo en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, 2 de Corintios 6, 17, dice: por lo cual salid en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Y apartaos. ¿Quiénes son? Todos los que nos llevan a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Salid en medio de ellos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. ¿Queremos que Dios nos reciba? Sal en medio de todos aquellos que le dan gusto a la carne, al pecado, a lo inmundo. Y sigue diciendo el Señor: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Amados, la palabra santo significa solamente apartado. Si cuando voy con mis amigos lo único que logro es una borrachera y pérdida de mi economía, debo de considerar salir de medio de ellos. Aunque me parezca muy divertido, la Biblia dice: no os embriaguéis con vino. Si cuando voy con mis amigas o con mis amigos lo que me hacen es pelear, pecar, fornicar, adulterar, no lo sé, cualquier cosa, retroalimentarnos para lo malo, tengo que salir en medio de ellos. El llamado de Dios para su pueblo, cada quien decide si lo recibe o no, es salir del mundo. Y no estoy llamando del planeta azul a donde nos vamos a ir, a Marte, no. Estoy hablando de la corriente que rige al mundo, que dice: haz lo que quieras, toma lo que quieras, diviértete, disfruta tu cuerpo, tu vida, todo. Eres chavo, eres joven, solo tienes una sola vida, haz lo que quieras. Esa es la corriente del mundo. Dios le dijo a Abraham que lo dejara todo, y Abraham lo dejó todo, porque creyó que Dios le daría esa herencia, y por medio de la fe lo hizo, y no había recibido aún nada, pero creyó y obedeció. Son dos cosas que tienen que estar siempre unidas. Si crees o obedece, no busques o no busquemos argumentos para desvirtuar el mandamiento. No, yo no creo que Dios me diga que honre a mi padre y a mi madre para que me vaya bien si mi madre es una sinvergüenza, si mi padre es un borracho. No busques argumentos. Creer y obedecer van juntos. Dios es el Señor y solamente ordena, y nosotros tenemos que obedecer. Abraham hizo un pacto con el único Dios verdadero, que le hacía, por cierto, muchas promesas. Pero recuerda siempre, para recibir las promesas tendrás que despojarte de quién eres para convertirte en un hijo de Dios. Yo era un federal de caminos, bravucón y peleonero. Tuve que dejarlo todo para seguir a Dios. Yo era un apostador en las carreras de caballos, tuve que dejarlo. Era un borracho, era un peleonero, y tuve que dejar de ser quien era para ser ahora un hijo de Dios, un siervo de Dios. A veces hasta la familia la tenemos que dejar, porque no me espanta, pero en la familia es: tómate otra y vamos, quédate y tómate otra y échate la última y la que sigue. No, yo decidí abrazar un destino desconocido. No sé si existe el cielo porque nunca he ido, pero por fe lo creo. No sé si existe una vida eterna o una vida después de esta, pero por fe lo creo, y eso es lo que quiero. En Abraham podemos aprender la verdadera fe, creer y esperar que las promesas de Dios se cumplan, que aunque pasemos por diversas pruebas o diversas tormentas que podamos afrontar,
Como en el momento en que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, tan solo para saber si lo amaba. Y Abraham obviamente pasó la prueba con 10. Abraham, igual que nosotros, tenemos que fortalecernos, superar nuestras dudas caminando, y al cabo del tiempo diremos: Dios siempre me ha provisto, siempre me ha ayudado, siempre me ha bendecido, Dios siempre ha cumplido con lo que prometió. ¿Que he pasado por desiertos? Sí. ¿Por peligros? Sí. Pero voy en busca de las promesas de Dios. Las guardo en mi corazón. Siempre creyendo quiero vivir. Siempre confiando en Dios. Igual que Abraham creyó que Dios le daría una descendencia, porque su mujer era estéril desde antes de salir de la tierra, y que Dios le daría una tierra donde establecerse y multiplicarse. Si usted se pregunta por qué la tierra de Israel es sagrada, bueno, es sagrada porque es un regalo de Dios. Y este hombre, que era un idólatra, ve a sus orígenes, llegó a ser el padre de la fe, porque en Abraham se edifica primeramente la fe judía. Abraham es el padre de la fe judía, de los israelitas. También es el padre de los cristianos, porque en él nació toda la descendencia, y aún es el padre de la religión musulmana. Son religiones abrahámicas, que él es un pilar fundamental en esa fe. Queridos amados, estudiamos y analizamos la forma en que vivió Abraham, porque así como vivió Abraham en la tierra, así usted y yo tenemos que vivir. ¿Y de qué estoy hablando? Hebreos 11:9 dice: por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué es esto? Que el corazón de Abraham no se comprometió con la tierra porque se consideraba un extranjero. Así como si usted fuera a Rumanía o Rumania, no diría: ¡ay, mi tierra linda! Como dice el mariachi, que lejos estoy del suelo donde he nacido. Abraham siempre tuvo una mentalidad y un corazón como de extranjero, aún en la tierra que Dios le prometió, como si fuera una tierra ajena. Y moró en tiendas, porque siempre estaría dispuesto a que, si Dios lo llamaba, saliera corriendo. Y sabe, si nos preguntamos el por qué, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham creyó que había una ciudad, las moradas eternas. Y nosotros preguntémonos: ¿qué tanto amamos al mundo? Todos los héroes de la fe así vivieron y murieron, sin un apego a las cosas materiales, a las cosas del mundo. Sí, disfruta todo lo que Dios te dé, claro, y ojalá y te dé mucho. Y ojalá y te bendiga y te haga riquísimo. Abraham era riquísimo. Pero que tu corazón no esté comprometido con el mundo. ¡Ay, mi rancho, mi casa! ¡Ay! Disfrútala, te la dio Dios. Pero no te apegues a nada. Vivamos como peregrinos, como extranjeros, como en tiendas. A la hora que Dios me llame a su presencia, estoy listo para irme. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13 de Hebreos 11: conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham, Isaac, Jacob, y sin haber recibido lo prometido. No lo recibieron, sino que lo miraron desde lejos y lo creyeron y lo saludaron, y vivían confesando: no soy de este mundo. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen esto claramente dicen
y dan a entender que buscan una patria. Amados, México no es tu patria. No me lo tome a mal, no estoy hablando de malinchismo. Hay algo más que Dios nos ha prometido: un cielo eterno, una vida eterna. Abraham esperaba, dice el versículo 16, esa mejor patria, una patria celestial. Y escuche bien esto: por cuanto no tenía su corazón apegado a la tierra, a lo material, la Biblia dice que Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquellos que están tan felices en el mundo que si les preguntan, ¿te gustaría que viniera ya Dios por nosotros?, dirían, no, yo estoy bien aquí. Amados, quiere decir que su corazón ya se apegó al mundo, a las cosas del mundo y a lo material. Dios no se avergüenza en llamarse Dios de aquellos que esperan una patria, una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, porque Dios ya preparó una mejor ciudad que obviamente será mucho mejor que lo que podemos aquí. Dios mismo la describe como cosa que ojo nunca ha visto, ni oído nunca ha oído, ni siquiera ha subido a la imaginación del corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Queridos amigos, el mundo, Puebla, México, no es nuestro hogar. Ajalpan, Sinacatepec no es nuestro hogar. Y debemos de vigilar nuestro corazón, que Él sepa que el mundo y todo lo que ofrece no es nuestro destino. Y de ninguna manera estoy haciendo malinchista. Yo amo a México con todo mi corazón. De ninguna manera estoy haciendo apología para ser antipatria. No, amo a mi México, amo a mi Puebla. Pero si creemos en un Dios, en verdad creemos, también tenemos que creer que pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Que somos ciudadanos, sí, de México, pero finalmente somos ciudadanos del cielo. Que tenemos un rey que se llama Jesucristo, que espera que usted y yo le seamos leales, fieles, y que permanezcamos firmes esperando por su regreso. Nosotros tenemos que vivir esperando por la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y recordar siempre, el mundo no es nuestro hogar. No te adaptes, no te apegues a las cosas de este sistema, porque tienes que cuidar tu corazón. El E.T., por ejemplo, discúlpenme el mal ejemplo, jamás el E.T. dijo tierra home. No, E.T. siempre decía, solo anhelo llamar a mi casa, que vengan por mí. Y de igual manera, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni de los apóstoles del Nuevo Testamento, ni la iglesia primitiva, ni nuestro Señor Jesucristo, jamás estimaron a este mundo como su hogar. Todos ellos, igual que nosotros, debemos vivir esperando y creyendo que hay algo después de esta vida. Por medio de la fe, estirar nuestra mano el día de hoy y recibir nuestra visa, nuestro pasaporte y nuestro documento de ciudadanos del cielo. Y no amoldarnos como si el mundo fuera lo único que hay. Vigilemos nuestro corazón y que esté expectante y anhelante del regreso de nuestro Dios por nosotros para llevarnos a nuestro verdadero hogar, el cielo. Muchos, todos murieron, los héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, pero siempre vivían confesando: soy un peregrino, soy un extranjero sobre la tierra. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Busco una patria celestial, aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Dios la ha preparado para nosotros. Queridos amigos, disfruta todo lo que tienes, todo, sé feliz, pero no te apegues a nada, suéltalo todo.
Incluso suelta a tus hijos, tus nietos, tu esposo, tu esposa, tus posesiones, tus bienes, porque todo eso es temporal. Y tú tienes una vida celestial eterna que te está esperando. Hoy, 2022, es hora de recuperar nuestra verdadera identidad y nuestra ciudadanía del cielo. Hoy comencemos a vivir para la eternidad. Que nuestro sueño y prioridad en 2022 y siempre sea Dios y estar con Él hasta el final del camino. Por lo tanto, Dios nunca se avergonzará de ti porque permaneciste leal a su reino, a su llamado y a tu ciudad y a tu patria celestial. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les guarde y recuerda, tu ciudadanía está en los cielos, tu destino final es la eternidad. Bendiciones, que Dios los guarde y si fuera tan gentil, comparta con alguien, comparta este video, que la palabra de Dios corra lo más posible. Gracias les invitamos como socios de este ministerio. Bendiciones. Amén.